Por eso estamos enlazados vía Zoom con Heli Ocaña, que es decano del Colegio de Profesores del Perú. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días, Giovanna. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por esta entrevista y sea una buena semana. Partamos, profesor, por la expectativa que se tiene con este nuevo gobierno. En tema educativo, ya se sabe que, por ejemplo, el presidente Castillo mencionó que se va a declarar en emergencia el sector educación. Pero, ¿qué más esperan ustedes, sobre todo en tiempos de virtualidad, en tiempos de retraso en el aprendizaje de nuestros estudiantes? En primer lugar, nosotros hemos saludado las diferentes políticas expresadas por el presidente de la República en su discurso del 28 de julio, pero en segundo lugar, nosotros como un gremio profesional y que estamos laborando en la escuela pública, privada, la educación básica y superior, no universitaria, lo mínimo que queremos es que el presidente de la República cumpla con la oferta electoral hecha durante el proceso del presente año y además con los compromisos del 28 de julio. Eso significa implementar un presupuesto mínimo del 6% para educación, desarrollar una serie de políticas para la mejora del aprendizaje de los niños, como es conectividad, mejora de infraestructura, dotación de servicios básicos para las instituciones educativas, que actualmente está por los 40%, lo que es agua, luz y desagüe, y un 60% de escuelas no cuentan con esos servicios. Y además también hacer que todas las escuelas del Perú tengan conectividad como derecho humano y no como un servicio con costos que actualmente impide que muchas familias no tengan herramientas tecnológicas, no tengan conectividad de sus hijos y sus aprendizajes de los niños están por debajo de lo esperado. Eso es lo mínimo. Y por otro lado, también significa una mejora profesional de los docentes desde lo que son las capacitaciones permanentes, dotación de herramientas tecnológicas como laptops, computadoras o tablets para que los docentes tengan conectividad a nivel nacional y se implemente lo que es la educación digital. Esos son los puntos básicos que va a tener en cuenta, ¿no? Ahora, profesor, para que se cumpla lo prometido o lo planteado por el presidente de la República, necesariamente esto tiene que pasar por el ministro de Salud. Obviamente que él es el encargado de justamente poder implementar estas políticas de gobierno. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con el profesor Cadillo, con el ministro de Educación? ¿Han conversado con él antes o después de su nombramiento? ¿Qué le parece la visión que él tiene sobre este tema? Sí, en algunos momentos previos a su elección como ministro hemos tenido participación conjunta en actividades, en foros, en debates, en conversatorios. Nosotros valoramos el esfuerzo que hace el ministro actual por su formación académica, profesional y además también es un docente que viene del Perú, de adentro, de Ancash, de una escuela de zona rural, incluso él ha laborado allá y como tal él comprende la necesidad de implementar una serie de políticas. Sin embargo, el otro tema que hay que tener siempre presente es el tema de recursos económicos. No es sencillo, por ejemplo, implementar el doble del PBI para educación cuando no tenemos definido de dónde vamos a coger los recursos y en segundo lugar, cuando no se tiene claro los objetivos a desarrollar. Si bien es cierto, actualmente estamos con un promedio de 3.8% del PBI para educación, lamentablemente eso a fin de año no siempre se implementa al 100%. Exacto. De tal manera que necesitamos para que en el siguiente año, si se tiene que implementar el 6% como mínimo, necesitamos identificar cuáles son los puntos claves en el que hay que invertir. Y entre ellos, el ministro ha expresado, tiene que ser conectividad. Pero conectividad no sencillamente para que el niño tenga internet, sino también que le permita hacer trabajos de innovación, que le permita crear. Y al mismo docente, que le permita también innovar y le permita mejorar los servicios educativos. Pero ¿qué ocurre en un país donde, por ejemplo, solo el 28% de la población tiene servicio de internet en línea instalada en casa con banda ancha? Y cuando de eso, más del 60% solo corresponde a Lima. Las regiones, las provincias, los distritos, las comunidades alejadas bajan hasta el 6.5% de conectividad. Y entonces, lamentablemente, las brechas son grandes y el Ministerio de Educación tiene un gran reto. Ya, profesor, un gran pero reto claro, que tiene que superar. Pero hablamos de la conectividad en estos momentos, de la necesidad existente para las clases virtuales. Pero sabemos también que el próximo año ya se viene programando el regreso a la presencialidad o semipresencialidad, como en algunas regiones en estos momentos está pasando. Pero la infraestructura, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los pasos que de repente ustedes saben que en estos momentos con el ministro Cadillo se estarían dando para que se pueda mejorar la condición de la infraestructura de las escuelas públicas del país?
Lo que viene ocurriendo es la implementación de todo aquello que se programó en los años 2019, 2020, que fueron paralizadas, uno por la pandemia y en segundo lugar los recursos que se dieron no han sido los suficientes. Recordemos que para educación en el año 2021 solo son 33 mil millones de soles, que supera solamente en un promedio del 3% con respecto a 2020. El presupuesto para infraestructura es lo mínimo. Lo que se ha estado haciendo énfasis es en la mejora de lo que son la instalación de lavaderos, la instalación de agua, la dotación de materiales en bioseguridad para enfrentar la pandemia. El ministro anterior ha hecho un gran esfuerzo en ese tema y además también un gran esfuerzo para el retorno a la semipresencialidad o presencialidad. Pero más allá de eso, en términos de gran inversión para infraestructura educativa, no lo hay. Recordemos que se requiere una cifra superior a los 100.000 millones de soles para poder cerrar la brecha de infraestructura educativa, y eso significa aproximadamente tres veces del presupuesto 2021. Pero ahora eso es mayor, porque recordemos que ha aumentado la cantidad de población de alumnos en el sistema público, ¿no? ¿Cuántos alumnos al final de cuentas hasta este momento han pasado del privado al público, profesor? Superan los 300.000 estudiantes que se han trasladado desde el año 2020 al 2021 del sector privado al sector público. Eso significa más de 8.000 docentes, eso significa un gran presupuesto para remuneraciones. Que así estén vacunados, todos esos niños no van a poder ir presencialmente a clases. Lamentablemente va a ser difícil porque básicamente están ubicadas en las grandes ciudades, Lima, Arequipa, Trujillo, las ciudades en las que se han trasladado de la escuela privada a la escuela pública. Por tanto, no teniendo las infraestructuras adecuadamente organizadas y además entendiendo que hay que mantener el distanciamiento, hay que mantener ambientes adecuados para evitar los contagios, entonces es bastante improbable para que eso ocurra en corto plazo. Pero sí ahora hay que prepararnos para el año 2021. Claro, profesor, año 2022. Pero profesor, a ver, yo me pongo los zapatos del padre de familia que tiene su hijo en la escuela pública. Exitosa. Y lamentablemente por tema de acceso a la tecnología o la falta de acceso a la tecnología no pudo estudiar. U otros menores que de educación secundaria que finalmente optaron por abandono escolar. ¿Tiene usted la cifra de cuántos chicos ya no están llevando clases en estos momentos? ¿Cuántos chicos han dejado de estudiar en este tiempo de pandemia? Sí, según Defensoría del Pueblo y también las mismas cifras del Ministerio de Educación, 150.000 estudiantes habrían superado o esa cantidad de estudiantes habrían tenido dificultades para conectarse a los estudios por falta de conectividad. En los domicilios hay familias con 3, 4, 5 hijos que no pueden estar en directo con sus niños conectadas, tienen que pedir permiso, tienen que reprogramar por tiempos pequeños para que los estudiantes puedan ingresar a sus clases, y en otros lugares sencillamente no pueden. ¿Por qué? Como los padres de familia están sin trabajos, no tienen ingresos, no pueden pagar los servicios de internet para poder estar conectados con sus docentes. Y eso es lamentable porque eso permite que los estudiantes no logren los aprendizajes previstos y tampoco los docentes pueden hacer acompañamiento, no pueden hacer pero eso es en el tema de conectividad, profesor Ocaña, en el tema de conectividad, sobre todo lo que se manifiesta en zonas rurales. Pero en zonas urbanas, en tiempos de pandemia, ¿se ha registrado algún tema de abandono escolar? Sí, justamente este abandono no solamente es parte de las zonas rurales, sino también es de las zonas urbanas, porque por un lado no hay fuentes de trabajo, no hay recursos por parte de los padres de familia para poder financiar el pago de los servicios de telefonía. En segundo lugar, los padres de familia no cuentan con recursos tecnológicos para cada uno de sus hijos, porque recordemos, las clases se hacen durante un horario determinado. Y entonces todos los niños, al no tener el recurso tecnológico, tienen que reprogramarse, tienen que ingresar por pequeños tiempos a sus clases, y eso hace que no estén en tiempo completo con su docente para poder atender las clases. Y eso obviamente es una manera de abandono por falta de recursos. Pero además no ha habido una visión, durante la pandemia no ha habido una visión de aprovechemos este momento en que tienen que estar los niños en las casas, no solamente para repotenciar nuestra conectividad como país,
sino que para solucionar los problemas, por ejemplo, de infraestructura que no se van a utilizar en este tiempo. No ha habido una visión y no hay una visión a futuro pensando que estos niños que están dejando de estudiar en este momento van a ser definitivamente en el futuro un problema social para el país. Sí, efectivamente, si no se ha hecho esa inversión justamente es por tema de recursos económicos, porque se priorizó básicamente el tema de salud y luego otras necesidades de urgencia, las vacunas, por ejemplo. Porque no estamos mirando a futuro también, ¿no? Claro, y por otro lado, es cierto, se tendría que haber aprovechado para poder hacer inversión para cerrar esta brecha, que significa más de 100.000 millones de soles para educación. Sin embargo, no habiendo esos recursos, no ha sido posible eso. Bien. Ahora, se dice que en el 2022 el presidente de la República invertiría el 6%, incluso la oferta electoral es llegar hasta el 10%. Entonces, actualmente estamos en ese momento preciso para que el Ministerio de Educación elabore el presupuesto y destine los fondos correspondientes con respecto al 2022. Exacto, y eso sencillamente es cumpliendo la norma constitucional. Y marcando objetivos claros y cómo se va a llegar a esos objetivos claros. Claro, ya la elaboración del presupuesto del próximo año le compete a este gobierno porque lamentablemente el 2021 está con el presupuesto heredado y elaborado el 2020. Gracias. Profesor Ocaña, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa Perú. Bastante clara su opinión, su información compartida en los 95.5 de la FM.